Buenas tardes, queridos estudiantes. En esta clase quiero empezar leyéndoles un pasaje de El ente y su ser, de Lorenzo, que es el texto que vamos a estudiar para la parte histórica, Platón, Aristóteles y Kant. ¿Sí? Tiene que ver con la parte de actitud de parte de un estudiante con respecto a la verdad. ¿Sí? Es un texto que me impactó. Ustedes ven, es una página amarilla. Esto es cuando yo era, creo que, primer año de profesor o segundo año de profesor. Estamos hablando del año 90 más o menos. ¿Okay? Hace 30 años aproximadamente. Escuchen. ¿Sí? Voy a leer despacio para que ustedes vayan comprendiendo. Toda la actividad de razonamiento, de conjetura, aparte de que el conjeturar mismo ya es de algún modo un imaginar, que viene a ser un contacto mediatamente inmediato con el objeto, al menos en cierto grado no exiguo, de reelaboración teórica. Toda esa actividad es preparatoria para una autopresentación de ciertas verdades, no las mismas para todos, la cual es, a su vez, punto de arranque de nuevos esfuerzos raciocinativos. Claro que para que las verdades que así se autopatentizan y autorrevelan al sujeto sean más centrales, y para que en y con ellas se autorrevele la verdad, es menester que esa actividad raciocinativa sea llevada a un extremo, poniendo en tensión todas las fuerzas cerebrales que puede movilizar al sujeto y efectuándose de consuno con una autoconsagración del sujeto a la causa de la búsqueda de la verdad, con un amor encendido y puro a la verdad, con un despego de vanidades y superfluidades que distraen de esa autoconsagración y subyugan la mente, sometiéndola a pasatiempos frívolos y a la falsedad. ¿Sí? Esto, si no estoy mal, debe estar en la página 524 o 525 del texto. ¿Sí? Okay. Bien, me parece que había aquí un error de mi parte. Ahora, solo quisiera hacer dos comentarios. ¿Sí? A ver, esto fue escrito en el año 81 aproximadamente. ¿Sí? Es decir, este texto tiene ya más de 40 años. ¿Sí? No creo que Lorenzo hoy suscriba todo lo que les acabo de leer. Normalmente una persona cambia de pensamiento. ¿Sí? Aquí está hablando de autopresentación de la verdad. Pero fíjense, no sé si notaron una contradicción. Dice, un contacto mediatamente inmediato. Es la mediación inmediata. Eso es hegeliano. ¿Sí? Ya, por más que nosotros tengamos muchísimas mediaciones cognoscitivas para que aparezca el sujeto, esa mediación no impide una inmediatez. Es una tesis que defiende Émeric Cores en su libro sobre hermenéutica. Pero igual, es de Hegel.
No es intuición. La intuición es captación directa. Aquí ya se habla de algo contradictorio, una inmediatez mediada. Y eso no es intuición. Está hablando de razonamiento. Está hablando de una actitud que debería tener el sujeto para que se transparente la verdad. Se habla de autoconsagración. Por supuesto, esto está seguramente muy influido con la militancia comunista, antifascista que tuvo de joven, ¿sí? Y por eso ahí hablamos, ahí está presente la palabra llevar al extremo. Esta parte no sé si hoy lo suscriba. ¿Sí? Bueno, queda hecha ya la invitación para que ustedes se animen a profundizar en los temas que vamos a tratar en el curso. Lo bueno sería que ustedes se animen a leer otros textos de ontología, metafísica, ver otros autores y mediten. O simplemente que se concentren en estudiar el texto que tenemos y dialoguen con un compañero, con un amigo. No les recomendaría que hagan eso con un enamorado o enamorada, a menos que le guste la filosofía. Caso contrario, van a arruinar esa relación. Yo me acuerdo, cuando estaba en primero o segundo año, tuve como profesor a Arturo Roy, filosofía latinoamericana. Y con una hermana de un ex compañero de colegio, le conversaba lo que yo aprendía en el aula. Le aburrí y terminó la amistad. Bueno, se puede hacer filosofía interesante también, ¿sí? Prueben tanteo. ¿Ok? Bueno, entonces continuemos. Hemos visto objetivo de la materia, u objetivos, y eso lo inscribí dentro de un objetivo mucho más amplio. ¿Sí? Vimos la metodología, pasemos al contenido. ¿Sí? Sigo exponiendo el sílabo. Verán, en primer lugar vamos a hacernos la pregunta de ¿qué es el ser o la existencia? Vamos a tomar ser o existencia como sinónimas, perdón. Bien, este es el capítulo 1. Vamos a seguir el texto de Fundamentos de Ontología Dialéctica. Espero tener hoy unos pocos minutos para empezar ya la unidad 1. No vamos a detenernos en qué es la ontología, excepto un minuto de pasada. ¿Sí? Ok. Creo que consta en el texto, pero ahondar en eso me parece que nos aleja de ya lanzarnos a resolver problemas. Siguiente es ¿qué tipos de cosas existen? ¿O qué tipos de entes existen? ¿Ya? No digo ¿qué existe? Esa es una pregunta similar. ¿Sí? Me estoy refiriendo a qué clases, qué categorías, si es que tomamos esa palabra en sentido no técnico, no aristotélico, de entes existen. Entonces, bueno, esta pregunta tiene un supuesto, que es el de que algo existe, pero un nihilista no acepta eso. Bueno, para ser nihilista hay que negar los sentidos. ¿Sí?
Los nihilistas son filósofos rigurosos, llegan a eso como una conclusión de un argumento. Y está muy bien, pero no vamos a discutir el nihilismo. Si es que aceptamos que existen entes, algún tipo de ente, entonces lo primero que podemos decir son individuos. Existen entes individuales. Por ejemplo, esta mesa, el marcador, un teléfono, etc. Existen individuos humanos. Aparte de eso, ¿existen otros tipos de entes? ¿O solo individuos? ¿Sí? Quienes dicen solo individuos son los nominalistas. Pero hay otros que dicen que también existen universales. ¿Bien? Aquí estamos, no he contado, digamos, unos 22 seres humanos. Pero ¿existe la humanidad? ¿Existe el hombre en sí con mayúscula? Platón, cuando decía que en otro reino no material, llamémosle cielo, ahí están unas formas autosubsistentes. Ahí está el hombre en sí, la belleza en sí, el bien. Pero ese hombre universal no es ni varón ni mujer, ni griego ni turco, ni joven ni viejo, no tiene papá y mamá. Entonces parecían entes raros. Mucho más, no están en el espacio, no es material, es eterno e incambiable. Entonces le criticaban a Platón. ¿Cómo va a ser posible eso? ¿Ok? Entonces, pero eso es una posibilidad. Y veremos aquí la cuestión de los hechos. Aristóteles no admitió hechos. Existen sustancias, accidentes, pero no hechos. Lo de hechos es otro tipo de seres. ¿Sí? Para eso tenemos un capítulo entero. ¿Ok? Ahora, volvamos a la primera. Bueno, esto es una pregunta. ¿Sí? Añadamos signos de interrogación. Estoy preguntando por la naturaleza del ser. ¿Ok? Ahora, una definición. Sabemos que la definición lo que nos hace es trazar una divisoria en el espacio. Al un lado queda el ser, al otro lado el no ser. O si quieren ustedes, la nada. Quedaría la nada. ¿Ok? Bien, entonces, siguiente tema, tercero. Hablemos sobre el no ser, la inexistencia. ¿Existen cosas que no existen? La pregunta es contradictoria. ¿Sí? Si quieren, para hacerle menos chocante tal vez, podríamos decir, ¿hay entes que no existen? Por ejemplo, los posibles. ¿Ya? Veamos un ejemplo. Hoy el cielo tenemos nublado en este momento en Cuenca, en esta región de la ciudad. Podría estar despejado. ¿Es una posibilidad? Ahora, ¿esa posibilidad es real o es imaginaria, subjetiva? ¿Sí? Aquí está un ejemplo de inexistente. Otro ejemplo famoso, los entes de ficción, o si quieren, entes literarios, entes imaginarios. Los de la literatura. Podemos pensar en Sancho Panza y Don Quijote. Sancho Panza, un hombre de sentido común. Don Quijote, un loquito. Montaba un caballo llamado Rocinante, se enamoró de Dulcinea, etcétera, etcétera. ¿Existe Don Quijote? Problema. No vamos a ver respuestas en este momento. ¿Ok? Si es que yo fuera un criticista,
les diría, ¿existen ustedes? De mi existencia puedo no dudar, pero pruébenme que ustedes existen. Esa es otra cosa. Aquí podría decir, solo existe una mente. El resto son ideas de esa mente. Kant, idealismo, Berkeley. ¿Okay? Bueno. ¿Qué más? La cuestión de la plurivocidad o univocidad del ser. O sea, la palabra ser, ¿sí?, tiene varios sentidos o uno solo, el mismo para todos los casos. ¿Okay? Pero fíjense, vox vocis, eso en latín significa palabra, término, pluris significa muchos. ¿Sí? Aristóteles es un plurivocista. La sustancia existe en sí, el accidente existe en otro, como un parásito. Pero no comparten su tipo de ser, su modo de ser. ¿Sí? El uno es en sí, el otro es en otro. In se ad alio. Dos modos de ser. No es lo mismo acto y potencia, materia y forma. Esos son modos de ser. Ahora, otro ejemplo podría ser la cuestión de Dios. Alguien puede decir, sí, Dios existe, pero no como las criaturas. Existe de otro modo. Eso es plurivocidad. La palabra ser, existencia, tiene varios sentidos. Entonces, frente a plurivocidad está la univocidad. ¿Sí? O pluri o univocidad. Entonces, veremos, Aristóteles tiene varios argumentos a favor de esta tesis. Revisaremos uno de ellos. En el texto les mandaré a que lean dos tipos de argumentos. Bien. Siguiente temática, la cuestión de los principios ontológicos. Es decir, leyes que rigen toda la realidad. Veremos tres, ¿sí? Principio o ley, da igual. El principio de tercero excluido, ¿sí? Principio de tercero excluido o tercero excluso, principio de no contradicción y el principio de identidad, al cual me referí en la clase anterior. Bien, esto es capítulo 8. ¿Sí? Parte del capítulo 8. Aquí está el principio de inteligibilidad, principio de razón suficiente. No vamos a ver todo. ¿Sí? A ver, creo que con esto estaremos hasta diciembre o primera semana de enero. Al final del curso pasaremos a la cuestión histórica. Veremos Platón, Aristóteles y, Kant. Yo espero llegar hasta la mitad de Kant. Esto, no voy a revisar todo, la visión idealista que tiene Kant del ser, relacionada con el sujeto. El sujeto es el que pone la realidad. ¿Sí? Y terminaremos con una discusión entre Quine y Carnap. ¿Sí? Carnap es neopositivista y por lo tanto cree que la metafísica es un sinsentido. Los problemas que he puesto acá no tienen una respuesta que se base en la experiencia y por lo tanto estos son pseudo problemas. ¿Sí? Se elimina la metafísica. Quine pasó unos meses, no sé si un medio año, en el Círculo de Viena antes de ser profesor de Harvard. ¿Sí? Y obviamente
se familiarizó con esta corriente empirista, pero no compartía algunos de sus supuestos. Por los años 50, publicó un artículo titulado Dos dogmas del empirismo. Eso es Quine, contra el neopositivismo. ¿Sí? Quine no comparte esa idea de eliminar la metafísica. Entonces, sobre eso trata este último artículo, que no vamos a ver en clase. Ustedes tendrán que procesarlo por su cuenta. ¿Okay? Bien, este es el contenido de lo que vamos a ver en estos 4 meses. ¿Okay? Bien. A ver, estos 3 capítulos están en el libro de El Enki Sucede, de Lorenzo, y este es un artículo publicado en alguna revista. No, en este momento no sé en cuál. Bien. Okay. Ahora veamos el sistema de evaluación. Todos estos textos tienen ustedes en el anillado. ¿Okay? Tienen seguramente el índice. Entonces vayan viendo en qué capítulos está este contenido y ustedes tienen las copias. A veces los capítulos están incompletos. Por ejemplo, veamos en este capítulo. Puede ser capítulo 4, no sé. Las copias se saltan. Y por ejemplo dice de la 91 a la 97, después pasa de la 108 a la 112. No se preocupen que estén faltando hojas. No vamos a estudiar capítulos enteros, sino solo lo que me parece digno de estudiar. ¿Ok? Bien. Les presentaré una tabla, un cronograma de presentación de deberes que tienen que subir las evidencias a la virtual. ¿Sí? Les diré, pongan una foto de la página 91-92, otra de la 99 y 100, y ya, eso, suben pues una foto del resumen y otra del cuadro sinóptico. Con eso ya cumplen una tarea, ¿ok? Eso con fechas. Igualmente, como en el caso de ética, les doy plazos. ¿Sí? A las 23 horas 59 minutos de tal día suben al e-virtual, y en el e-virtual me sale con minutos cuánto atrasados están ustedes. El primer día, si se pasan un día, les califico sobre el 80%, 2 días de atraso 60%, y no hay más prórroga. Si al tercer día quieren subir, supongo que el sistema no les deja, o registra que fue pasado de plazo, y ahí tienen 0, perdieron la totalidad. Cada capítulo tiene su puntaje propio, dependiendo de la cantidad de páginas. ¿Sí? Bueno, ok. Ya, entonces veamos evaluación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Sistema de evaluación, el mismo de ética. Simplemente resumo. Tenemos 2 exámenes. Eso, hay un interciclo de 20 puntos, el final de 30, que es acumulativo, y aparte 2 aprovechamientos, cada uno de 25 puntos. En el aprovechamiento, 2 actividades. Por una parte, el procesamiento de información, que ha de constar en la plataforma como revisión de literatura. Aquí lo que hacen ustedes es una lectura comprensiva con el subrayado multicolor, un resumen escrito a mano. Ustedes utilicen un cuaderno, unas hojas sueltas. Pueden emplear abreviaciones, signos, taquigrafía. Eso es para ustedes y para estudio personal. Y finalmente un cuadro sinóptico. En esta actividad, 10 puntos. Si presentan dentro del plazo, tienen ganados 10 puntos.
¿Ok? Fácil. Esto es un regalo. Segunda actividad, lecciones. Y aquí van 15 puntos. ¿Ya? Terminamos un capítulo, la siguiente clase lección, pero les anticiparé, no hay lecciones sorpresa. Tanto los exámenes cuanto las lecciones son de tipo objetivo, de memoria, no es de libro abierto. Preguntas cuya respuesta espero que la hagan en 1 minuto y medio. Por lo general, las preguntas están tomadas de lo que yo escribo en el pizarrón, que he explicado en clase. La respuesta está escrita en el pizarrón y está en la foto del grupo de WhatsApp. Si ustedes atendieron con sus 5 sentidos, saben la respuesta y estudiaron responsablemente, pueden tener 100 sobre 100. ¿Por qué no? Bien, entonces los exámenes no son, estoy hablando de interciclo y final, no son ni siquiera de media hora. ¿Sí? En el final puedo máximo tomarles 15 preguntas. Eso en 23 minutos está acabado. Puedo dar 2 minutos de gracia. Fin. ¿Ok? Entonces, ejercitemos la memoria. Quizás sea yo el único que les diga esto. ¿Ok? Preguntas, no, las preguntas no son de detalle, no son preguntas rebuscadas, son preguntas básicas. ¿Ok? Bueno. Y con eso terminamos. ¿Alguna duda? ¿No? Ok, entonces les comenté, estoy sin computadora, por eso no les he presentado la tablita, el cronograma. Tengo que actualizar las fechas de presentación. Empiecen a leer el prólogo o prefacio, la introducción y los 2 primeros acápites del capítulo 1. ¿Sí?